Hay algo extraño cuando uno vuelve a ver una película de hace casi 20 años, porque muchas veces ocurre algo que no debería pasar. Uno espera que las películas modernas se vean muchísimo mejor, más tecnología, más presupuesto, más potencia, más herramientas. Pero entonces aparece una escena como la de Davy Jones en Piratas del Caribe y el cerebro simplemente no entiende cómo eso sigue viéndose tan bien. La textura de la piel, la humedad, los ojos, la barba de tentáculos moviéndose individualmente, la iluminación, las sombras, todo se siente real. Y lo más extraño es que no se siente como un buen CGI para la época, se siente como un buen CGI incluso hoy. Luego uno mira muchas películas modernas, especialmente algunos blockbusters recientes, y algo se siente raro, los personajes parecen flotar, los fondos parecen falsos, la iluminación no encaja. Las escenas parecen render sin terminar. Entonces Internet empezó a repetir una idea constantemente: el CGI moderno es peor. Pero creo que el problema realmente no es tan simple, porque la tecnología claramente no empeoró. De hecho, hoy tenemos herramientas muchísimo más avanzadas que las que existían en los 2000. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué películas como Piratas del Caribe, El Señor de los Anillos, Transformers o incluso Avatar muchas veces se sienten más reales que producciones modernas? La respuesta probablemente no tiene que ver con la calidad de los artistas, sino que tiene que ver en cómo Hollywood dejó de ver el CGI como una magia y empezó a verlo como una producción en masa. Para entender esto, hay que devolverse a finales de los 90 y principios de los 2000. En esa época el CGI todavía era algo revolucionario, no era normal. La gente iba al cine para sorprenderse, quería ver cosas imposibles, quería salir diciendo ¿cómo hicieron eso? Y eso es muy importante porque durante esta época el CGI no era simplemente una herramienta técnica, era parte del marketing. Era el espectáculo principal. Películas como Jurassic Park del 93 literalmente cambiaron la percepción de lo que podía hacerse en el cine. Ver dinosaurios realistas moviéndose en pantalla era algo que parecía imposible. Y cuando el público reaccionó de esa manera, Hollywood entendió inmediatamente que los efectos visuales podían vender entradas. Entonces empezó una carrera tecnológica. Cada estudio quería ser el siguiente en impresionar al mundo y eso provocó algo muy importante. Los estudios estaban dispuestos a gastar cantidades absurdas de dinero porque el CGI todavía se sentía como el futuro. Hay muchas personas que ven películas viejas y piensan, claro, es que antes sí le metían ganas, pero el tema realmente va mucho más allá. A principios de los 2000, invertir muchísimo dinero en efectos visuales tenía sentido comercial, porque los efectos visuales eran novedad. Eran impresionantes, eran el motivo por el cual muchas personas iban al cine. Decir, esta película tiene tecnología revolucionaria ya era suficiente para generar conversación. Entonces muchos directores y estudios prácticamente tenían un cheque en blanco. Había tiempo, había obsesión, había espacio para perfeccionar escenas durante meses. Y eso se nota muchísimo en películas como Transformers 2, donde literalmente una computadora se encendió para renderizar este pedazo de monstruo. Porque no existe solamente gracias a la tecnología, existe gracias a una cantidad absurda de tiempo y trabajo. Cada parte metálica fue animada cuidadosamente, la iluminación está diseñada para integrarse perfectamente. Pero además había algo más importante, la película entendía exactamente dónde usar el CGI, no todo era digital, y eso es algo que muchas películas modernas olvidaron. Muchas de las películas más impresionantes visualmente mezclan efectos prácticos con digitales. Por ejemplo, El Señor de los Anillos, Jurassic Park y Piratas del Caribe, el CGI estaba ahí para complementar, no para reemplazar completamente una realidad. Y eso es probablemente una de las razones por las cuales esas películas envejecieron tan bien. Porque el cerebro humano detecta cosas físicas incluso cuando no se da cuenta conscientemente. Detecta peso, detecta iluminación real, detecta sombras reales, incluso detecta imperfecciones. Cuando mezcla realidad con efectos digitales, el resultado se siente más creíble. Pero eventualmente Hollywood encontró algo mucho más barato y rápido, las pantallas verdes. Hoy muchas películas se filman prácticamente dentro de cubos verdes gigantes. Los actores a veces ni siquiera saben qué están viendo. El escenario, el fondo y los enemigos no existen. A veces hasta el traje termina siendo digital. Y claro, técnicamente eso tiene muchas ventajas. Permite modificar escenas después, permite rasear fondos, permite grabar más rápido, permite cambiar decisiones en postproducción.
Pero también tiene un costo enorme, porque cuando todo depende del CGI, los estudios de efectos visuales empiezan a cargar con absolutamente toda la película. Y ahí fue cuando la industria cambió completamente. Un ejemplo claro lo podemos ver en Daredevil. Cuando Netflix lo tenía, muchas de las escenas de combate eran planeadas y hechas más apegadas a un combate realista de un superhéroe de este calibre. Pero ahora que Disney lo tiene, hay incluso patadas o saltos que son CGI. Con el paso de los años ocurrió algo inevitable. El CGI dejó de sorprender. Se volvió ya no impresionaba automáticamente ver una ciudad destruida, un ejército digital, una explosión gigante, un monstruo hiperrealista o una batalla espacial. Porque ahora todas las películas tenían eso, y aquí está el punto más importante de todo este tema. Cuando la tecnología deja de sentirse revolucionaria, las empresas dejan de tratarla como una inversión especial. Empiezan a verla como un gasto normal. El CGI dejó de ser la gran innovación y ahora es simplemente algo obligatorio. Y eso cambió completamente la mentalidad de Hollywood. Antes, una superproducción podía tardar años en desarrollarse, ahora los estudios necesitan contenido constantemente. Películas, series, spin-off, universos compartidos y contenido exclusivo, especialmente después de la explosión del streaming. Porque ahora no basta con hacer una película exitosa, hay que alimentar plataformas enteras. Y eso afecta directamente al CGI, porque aunque muchas películas modernas siguen teniendo presupuestos gigantescos, ahora hay demasiados proyectos al mismo tiempo. Entonces el dinero, el tiempo y los artistas se distribuyen entre muchísimas producciones y eso genera una presión absurda, especialmente sobre los estudios de efectos visuales. Marvel probablemente es el ejemplo perfecto de este problema, especialmente durante la fase 4, porque el MCU pasó de sacar unas cuantas películas al año a producir cantidades enormes de contenido constantemente. Películas, series, especiales, conexiones entre proyectos. Y eventualmente empezó a notarse. Películas como Thor, Love and Thunder o la última de Ant-Man, incluso Black Widow, se volvieron famosas precisamente por escenas donde el CGI se veía extraño. Fondos falsos, pantallas verdes evidentes, escenarios que parecían videojuegos, personas flotando. Y lo más curioso es que muchas de esas películas costaron cientos de millones de dólares. Entonces claramente el problema no era simplemente falta de dinero, era un problema de tiempo, de producción, un crunch, rehacer escenas constantemente, de cambios a última hora. Muchos artistas de VFX incluso hablaron públicamente sobre esto, sobre jornadas absurdas, sobre entregas imposibles, sobre películas cambiando escenas enteras semanas antes del estreno. Y cuando trabajas bajo esa presión, el objetivo ya no es perfeccionar cada toma, el objetivo es simplemente terminar. Y tal vez aquí está el verdadero centro del problema. Antes una gran escena digital era tratada como el orgullo de la película, era el momento que iba a impresionar al público. Ahora muchas producciones tienen miles de tomas con CGI, porque literalmente todo está hecho digitalmente. El cielo, las explosiones, los escenarios, las criaturas, las ciudades, las armaduras, la ropa, incluso la cara de algunos actores. Entonces la lógica cambia completamente. Ya no se trata de cómo hacemos esta escena perfecta, ahora se trata de cómo terminamos miles de tomas antes de la fecha límite. Y eso inevitablemente afecta la calidad, no porque los artistas sean malos, sino porque la industria dejó de tratar al CGI como algo artesanal. Ahora funciona como una fábrica. Y aquí es donde muchas personas se equivocan, porque el CGI moderno no es automáticamente malo. De hecho, todavía existen películas con efectos visuales impresionantes. El mejor ejemplo recientemente probablemente sea porque Dune muestra que el CGI todavía puede verse increíble. Las naves se sienten gigantes, la arena tiene un peso, los gusanos se sienten reales y la iluminación se integra perfectamente. Todo parece físico y lo interesante es que Dune salió en una época donde Internet estaba lleno de críticas hacia el CGI moderno, especialmente por películas de Marvel. Pero mientras películas como Thor, Love and Thunder generaban memes por sus efectos visuales, Dune casi no entraba en esa conversación. Y eso tiene una explicación muy interesante, porque cuando el CGI está realmente bien hecho, muchas veces ni siquiera lo notas. Porque su objetivo no es llamar la atención, su objetivo es convencerte de que el mundo existe. Y Dune entiende eso perfectamente, no intenta presumir el CGI cada 5 segundos, sino intenta convertir cada escena en una explosión visual exagerada.
Más bien utiliza los efectos digitales para reforzar el mundo, para hacerlo creíble y además mezcla muchísimos elementos reales, escenarios físicos, la iluminación, unas criaturas fantásticas, efectos prácticos y diseño de sonido. El CGI trabaja junto a la película, no intenta reemplazarla completamente. Y ahí probablemente está una de las diferencias más grandes entre muchas películas modernas y las películas de principios de los 2000. Antes los efectos especiales intentaban ocultarse, ahora muchas veces parece que intentan presumir que existen. Y creo que eso es lo importante de toda esta conversación, porque es fácil caer en la idea de antes sí sabían hacer cine. Pero realmente el problema es mucho más industrial que artístico. Hoy existen artistas increíbles, la tecnología moderna puede hacer cosas absurdamente avanzadas. El problema es que Hollywood cambió sus prioridades, ahora todo necesita salir rápido, todo necesita conectar con otras películas, todo necesita alimentar plataformas de streaming. Y eso transforma completamente la manera en la que se producen los efectos visuales. Muchas veces el CGI moderno no se siente peor porque los artistas tengan menos talento, se siente peor porque el sistema completo funciona bajo presión constante. Y tal vez aquí está el cambio más grande de todo. Antes una película blockbuster era un evento. Hoy muchas veces se siente como contenido. Y cuando el objetivo principal deja de ser crear algo memorable y pasa a ser mantener una maquinaria funcionando constantemente, ya no importa perfeccionar una escena durante meses, importa cumplir fechas, importa llenar calendarios, incluso mantener suscripciones. Y eso termina afectando incluso a los efectos visuales, porque el CGI moderno ya no trabaja únicamente para crear magia. Ahora trabaja para sostener una industria gigantesca que necesita producir contenido constantemente. Tal vez el CGI no decayó porque la tecnología empeoró, tal vez decayó porque Hollywood dejó de verlo como algo especial. A principios de los 2000 el CGI todavía era magia, era innovación, era el motivo por el cual muchas personas iban al cine. Por eso los estudios estaban dispuestos a gastar tiempo, dinero y esfuerzo obsesivo para perfeccionarlo. Pero eventualmente el CGI se volvió cotidiano, se convirtió en un estándar y cuando algo deja de sentirse revolucionario, las empresas empiezan a optimizarlo. Reducir tiempo, reducir costos, aumentar producción. Entonces el CGI pasó de ser una herramienta impresionante a convertirse en una línea de ensamblaje.